Saludos, estimados hermanos que nos están mirando a través de las redes sociales y a cada uno de ustedes que están presentes. Estamos contentos de poder compartir juntos este recorrido. Hoy estamos iniciando nuestros estudios de invierno. Queremos hacer énfasis en este precioso tiempo de la Navidad y desde ya le estamos dando mucha felicidad a cada uno de ustedes por este bello tiempo que ya se acerca. Ya próximamente estamos iniciando nuestro tiempo de celebración en familia de la Navidad y recordar el nacimiento de Jesucristo. Y queremos precisamente hacerlo a través de estos estudios, mirando la profecía bíblica, pero que apunta a Jesucristo. Es decir, cómo la profecía bíblica va a generar una seguridad y una certeza en cuanto a detalles que con mucha precisión hablaron de cómo sería el nacimiento de Jesucristo, de cómo sería, en qué lugar sería, de qué manera sería todo el proceso. Y queremos en todos estos estudios de invierno estudiar precisamente o mirar precisamente esta sección de encuentro. Aprovecho también para decirle que el próximo domingo no vamos a tener no va a estar funcionando esta clase. Va a haber el segundo domingo, retomamos estas clases. Así que aprovecho para los que están presenciales y aquellos también que están en las redes, este señalamiento también. ¿Cómo la profecía bíblica habla o nos cuenta acerca de Jesús? Mirando Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14, podemos encontrar dentro de la palabra de Dios la profecía acerca del nacimiento de Jesucristo y el cumplimiento, usando o tomando uno de los evangelios, específicamente el de Mateo, que dibuja con muchos detalles, y el énfasis de Mateo. Mateo le escribe a los judíos y su énfasis está en demostrar que cada una de las profecías que se habían dado por diferentes profetas con relación a Jesucristo, de qué manera se estaban cumpliendo ante sus ojos. Ese es el énfasis del Evangelio según Mateo. Mateo le escribe a los judíos para que ellos entendieran precisamente ese cumplimiento al pie de la letra en cuanto al nacimiento de Jesucristo. Por lo tanto, vamos a estar usando Isaías capítulo 7, versículo 14 como la base profética, y vamos a estar a la vez usando o mirando en el capítulo 18 de Mateo a partir del versículo 18. Es decir, Mateo capítulo 1 a partir del versículo 18. Cuando hablamos acerca de lo que Isaías nos dice, encontramos en la profecía, dice: por eso el Señor mismo le dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que traducido luego sabemos que es Dios con nosotros. Esa manera de concebirse a Jesús de manera virginal ha sido algo no nuevo dentro de la religión, de las religiones de la época, es decir, de las diferentes religiones paganas. Por ejemplo, se dice que Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como usted lo prefiera llamar, su mamá lo concibió, que había una serpiente que estaba en su lecho, y de esta unión surge Alejandro con sus poderes divinos y todo lo demás. Es decir que hay muchas historias en cuanto a este proceso. Ahora, lo interesante es que cuando la miramos desde el punto de vista bíblico, Jesús que está siendo anunciado y que van a nacer, no tiene como fin convertirse en un héroe nacional, sino convertirse en un Salvador y Señor, y traer esa salvación tan grande. La profecía tuvo su marco de cumplimiento 700 años después. Qué cosa tan interesante, que 700 años, ahora que alguien diga algo de cómo será el mundo 700 años más adelante. Uno se lo puede imaginar, uno lo puede
no sé, vaticinar, sacar conclusiones, pero con esta precisión, un evento que no había sucedido, no hay precedente en la historia bíblica de esta manera en que el Espíritu iba a usar a una virgen para tener a su bebé, para que su bebé viniera al mundo. No hay precedente. Y además, este espacio temporal tan prolongado hace maravillosa la profecía. Es por eso que cuando leemos la Biblia debemos de entender que tenemos la palabra profética más segura, que lo que está en la palabra de Dios se cumple con una precisión y una cabalidad extraordinaria, y es bueno que lo tengamos presente. Dios se acercó al hombre y lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Ahí está la profecía de Isaías diciendo el Emmanuel, o el Dios con nosotros. Y también esa es la bendición tan grande que tiene el tiempo de la Navidad, que no son las luces, que no es engalanar nuestros hogares con un arbolito, que no es el tintineo de las estrellas o de los cascabeles, no, es Dios con nosotros. Ese es el mensaje más relevante y más importante en nuestras vidas. Bienvenido, adelante. Eso es algo pues bien interesante que debemos estar entendiendo y mirando. Y si usted está dispuesto a recibir a Jesús como su Señor y Salvador, de igual manera Él también va a estar obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Miramos entonces cómo mirar esta profecía ahora 700 años después. Ahí es donde viene precisamente para los que acaban de llegar, estamos haciendo una comparación de la profecía de Isaías capítulo 7 versículo 14 y su cumplimiento en Mateo capítulo 1 versículo 18. Cuando miramos entonces este proceso, dice así la palabra de Dios: pero el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Estaba María, su madre, desposada con José. Antes que se reuniese en matrimonio, fue hallada a haber concebido del Espíritu Santo. Fue hallada a haber concebido del Espíritu Santo. Y repetimos, no hay una historia paralela que pueda dejar un precedente para este proceso. No lo hay. Este es el primer momento en el cual en la Biblia pues aparece una historia de este sentido. María se había desposado. ¿Qué significa esto? Que había sido pues prometida en matrimonio con José. Cuando esto ocurría, la fiesta de boda y el vivir juntos era cuestión de tiempo. Es decir, era un proceso en el cual ya era muy breve lo que estaba por venir. Es decir, con una persona se desposaban, lo que faltaban para consumar su relación sexual y su unión, un vínculo matrimonial, era, prácticamente nada. Mateo toma como punto de comienzo o de partida el evento posterior a este proceso de esposamiento. Esta ceremonia entre los judíos no debe confundirse con el compromiso matrimonial. Es decir, sabe que en el tiempo actual el compromiso matrimonial, una pareja se compromete para casarse. Si me voy a comprometer, vamos a fijar la fecha de la boda. No, era mucho más profundo, era mucho más radical, era algo más íntimo. Todavía se abstenían de relaciones sexuales, pero era prácticamente ya estaban casados. Era un proceso mucho más serio y mucho más comprometedor. Ahora, si lo miramos en contexto actual, se sabe que cuando alguien se compromete, a veces ya suelen decir, bueno, tengo un compromiso, pero la boda nunca llega, se queda en la etapa de compromiso, pero ya eso sería algo más cultural de este momento. Pero en la época antigua, el estar desposado con alguien era un compromiso muy serio. Es decir, prácticamente estaban casados. Ya como lo acabo de decir, era cuestión de días. Era un compromiso pero muy serio. El novio y la novia se aseguraban fidelidad mutua. Y esto es algo importante. Lo hacían ante presencia de testigos. Ante presencia de testigos ellos hacían esto. O sea, es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Vean ustedes, cuando ya una persona en la actualidad
busca testigos, ya es que la boda. Así que se pueden percatar de que el proceso de desposamiento era algo muy serio para los judíos. En el sentido restringido, era esencialmente ya un matrimonio. Es decir, ya esencialmente era un matrimonio. Así que desde este hecho, José es llamado, o desde este momento José es llamado esposo. Y María la esposa. Vean ustedes el cambio que la Biblia hace a partir de este evento del desposamiento. Es decir, ya se llamaban esposo y esposa. Yo no sé, pero algunas personas en diferentes países a veces firman ya su matrimonio, pero uno está en un país y otro está en otro. Se tienen que esperar para consumar su relación, o por algún motivo quieren irse firman hoy lunes, por ejemplo, y quieren irse el próximo domingo, hoy, entonces ya de lunes a miércoles comenzar a oficializar. Algunas parejas hacen eso. Ese sería el concepto más adecuado para desposamiento. Es decir, que es algo que estaba casi que al borde del casamiento como tal. O muchas veces se casan por lo legal y esperan para que sea la boda por la iglesia. Correcto, ese sería un ejemplo mucho más evidente. Es decir, legalmente están casados, pero espiritualmente, oficialmente, no se ha consumado la relación. Ese sería un ejemplo más claro para analizar lo que se llama el desposarse. Desde ese momento, pues ellos son llamados esposos. Ustedes lo pueden mirar en el versículo 19. Ya a María se le llama esposa y a José se le llama esposo en el versículo 20. Lo cual nos indica que según la ley del Antiguo Testamento, la infidelidad de una mujer desposada, fíjense, era una cosa seria y se pagaba con la muerte. Igual que si estuviera casada. Tenía la misma connotación para ese tiempo. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 22. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno le hallara en la ciudad y se acostara con ella, entonces la sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y lo apedrearéis. Y morirá la joven porque no dio voz en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, y así quitarás el mal de en medio de ti. Esta era la ley que aparece en Deuteronomio. Esta es la manera. Es decir, que cuando José recibe la noticia de que su esposa María, no estaban casados, pero su esposa María, es decir, no tiene relaciones sexuales, pero era su esposa, ya estaban desposados, ha concebido, esto es lo que está aplicando. Esto es lo que está en el tintero, pudiéramos decir, de lo que podía hacer, José. Dice más adelante, sin embargo, aunque los dos estaban ahora legalmente desposados, se consideraba propio que pasaran un tiempo antes en el que el marido y la mujer comenzaban a vivir. Historias y costumbres nos dicen que este era un momento en el cual ellos, pues ella cocinaba, el hombre proveía para la casa, pasaban un tiempo de aclimatarse en el sentido de provisión, de relación, pero era como un noviazgo más profundo, más cercano, sin tener relaciones sexuales. Por eso era que María era virgen, y por eso es que aplicaba la ley de Deuteronomio también en este sentido que acabamos de leer. Ahora, en este preciso instante, en este mismo momento, ahora fue antes que José y María comenzaran a vivir juntos, con todo lo que implica la relación doméstica y sexual, que María publica que está encinta. ¡Wow! Qué complique, pudiéramos decir, ¿no? Qué cosa, qué ha pasado, qué escándalo, qué hacer. ¿Cuál sería el dilema que este hombre, José, que la Biblia lo dice que era un hombre justo, pues tendría que hacer? Es decir, que aún era virgen, como ya hemos querido demostrar, y no estaba casada en el sentido pleno de la palabra. Ella supo inmediatamente que la causa de su condición, de que estuviera encinta, no era José. ¿Cómo explicarlo? ¿De qué manera María podía explicar? Es decir, ella tenía que contar la historia de lo que Dios le había hablado. Pero esto no había ocurrido nunca antes. Entonces era como difícil explicarle a José que entendiera. Y algunos todavía critican, dicen que esto es un cuento, que es una historia,
verdaderamente es algo difícil de explicar para este hombre. Es decir, que evidentemente el Espíritu Santo era el causante de este proceso de que ella estuviera encinta. Ella supo toda esta información porque el ángel Gabriel se lo comenta. En Lucas capítulo 1 podemos encontrar esta historia, y ahora se habla mucho cuando celebramos la Navidad, las candadas, siempre se menciona Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 35. Se sabía evidentemente María que este hijo no era de José, pero el tema que estamos hablando era o está en el sentido de cómo hacer toda esta explicación. ¿Qué hacer? Ellos eran de la descendencia de David y todo lo demás, pero igual, ¿cómo explicar toda esta historia? ¿Cómo explicar? Dice el versículo 19, y permítame pues usar estos dos versículos, 19 y 20 del propio capítulo 1. Y José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esta fue la alternativa, la solución que José intenta para el asunto. Y pensando él en esto, tenía muchas cosas que pensar José ante esta noticia tan sorpresiva, pudiéramos decir. He aquí un ángel del Señor se le aparece en sueño diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella se engendra del Espíritu Santo es. Tiene que venir un anuncio angelical, tipo al que María había recibido anteriormente, para que él pudiera confirmar la historia. Evidentemente María tuvo que haberle dicho algo de lo que el Espíritu le había dicho. Pero fíjense que aunque no hay ninguna evidencia de incredulidad en José, de todas formas él estaba pensando en esto. ¿Y qué estaba pensando? Dejarla secretamente. Es decir que, en otras palabras, él no se había tragado esa historia. Él estaba ¿y qué le dice el Espíritu Santo? Que estaba: no temas. ¿Cómo estaba José? Con temor, porque sabía lo que podía implicar eso para María, y sabía cuánto él amaba a su esposa. Estaban desposados. Había un vínculo bien fuerte en todo este proceso. Ignorando la razón o la condición de María y sacando la conclusión natural, esto es que María le había sido infiel. Era lo más acertado, lógico. Sí, mi hermano Juan. ¿Quiere decir que si José la hubiera dejado a María, la hubieran apedreado? Sí. Si se enteraban, sí. Si José, por eso quería hacerlo secretamente. Estaba buscando la manera de cómo hacerlo. Por la ley, era lo que le tocaba. Por la ley era lo que le tocaba. Era lo que decía la ley. Eso es lo que estaba vigente en ese tiempo. Por eso estaba pensando, es un momento bien tenso, un momento bien complicado. José no podía no encontraba la manera de llevar a María a casa a vivir con ella en una relación matrimonial, teniendo en cuenta estas razones o esto que estamos lo que estamos mirando. ¿Por qué? Porque María había quebrantado ese juramento solemne. Recordemos que el proceso de desposamiento se hacía en presencia de testigos. Mi hermana Rosa nos estuvo diciendo un ejemplo claro, que hay personas que firman de manera legal, llevan testigos para firmar, pero esperan a que llegue el tiempo de la ceremonia en la iglesia para entonces consumar la relación matrimonial. Ellos estaban en ese estadio. Fíjense, no es exactamente así, pero estamos usando esto como ilustración para entender un poco mejor esa costumbre. José debió haber sentido una agonía muy enorme en cuanto a qué era lo correcto en esa circunstancia. Era un hombre justo, recordemos. Era un hombre justo. ¿Qué hacer? José evidentemente amaba a María y quería tenerla como una esposa, pero sobre todo por su justicia, como era un hombre justo. Recordemos a Job capítulo 1 versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lucas capítulo 1 versículo 6 habla también de las personas justas en este mundo.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Esto dice de las personas justas. Un hombre de principio, un hombre de todo corazón que quería vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa pudiera ser una definición para un hombre justo. Estaba tomándose muy en serio los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos es la ley que acabamos de leer en Deuteronomio. Esto estaba establecido. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Muy seriamente se habían roto los votos matrimoniales. Se había dañado este proceso de relación. Sin embargo, José todavía, siendo un hombre bondadoso, estaba pensando o dudando. Así nos dice el texto 1:19 que acabamos de leer. Entonces, ¿qué podía hacer José? Bueno, tenía dos caminos. Hay dos formas que José podía resolver la situación. Dos ideas, y posiblemente en esta es la que estaba pensando. Entablar una demanda contra María, entablar una demanda judicial contra María, es decir, presentarla ante los testigos y ante el Sanedrín para que ellos juzgaran. Entregarle una carta de divorcio era otra opción. De que Moisés había dado entregarle una carta de divorcio y no enredarse en un proceso judicial. Es decir, entrega una carta de divorcio, esta mujer no me satisface como mujer por esta relación, y entregaba la carta de divorcio y esta era, pudiéramos decir, una mejor salida para María. La primera alternativa, esta de entregar una demanda judicial, aunque en la práctica ya no había significado la muerte por apedreamiento, esta ley había sido modificada por tantas restricciones de hombre que esta posibilidad posiblemente se podía desechar. Sin embargo, había expuesto a María a una ignominia pública. Es decir, fíjense, estamos hablando de un tiempo posterior. La ley se había como desajustado un poquito. Entonces a lo mejor ya eso no funcionaba tanto como en aquel tiempo. Recuerden que estamos en la época de los fariseos. Han pasado 700 años de la profecía de Isaías y mucho más de que esta ley llegara. Se había resquebrajado la disciplina del pueblo de Dios. En consecuencia, podía optar por la segunda opción. La segunda opción era darle una carta de divorcio, despedirle en silencio. Esto no iba a ser bueno. María difícilmente iba a encontrar una pareja más adelante para poder casarse. Ahora, mirando, aunque José se ha decidido en cuanto a la acción que debe tomar, le parece imposible dar un paso de la resolución. De hecho, mientras dan vuelta a estas cosas en la cabeza, se queda dormido José. ¿Cómo estaría este hombre? Con su cabeza que parecía un remolino, un torbellino, entre todos los pensamientos, qué hacer, sin dormir, qué sé yo. ¡Pam! José se queda dormido y comienza a soñar. Así lo dice el versículo 20. Se quedó dormido y tuvo un sueño. En este sueño, pues eso exactamente es algo pues dramático. Y es el punto repentino, un punto de cambio en esta historia. Durante este sueño le aparece un ángel. No se da el nombre del ángel en 3:19, pero Lucas sí lo hace y da la información de lo que ya antes le había sido comunicado a María, que por el poder del Espíritu Santo y no de un modo natural o convencional es que María había concebido. Para María, fíjense, cuando el ángel aparece a María, María dice: hágase tu voluntad, aquí tu sierva, pero ¿cómo eso puede ocurrir? Y ahora a José le dicen de igual manera: lo que tiene María, lo que ha concebido María es del Espíritu Santo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer bajo esta revelación? Recordemos que cuando un ángel aparece, porque a veces decimos apareció un ángel y la persona dice no, para un ángel. Siempre que hay alguna de estas manifestaciones angelicales, usted puede encontrar en los seres humanos temblor, miedo.
No es tampoco que le apareció Juan de los Palotes y le digo, oiga, mira, no, fue el Espíritu Santo. No te preocupes. Cuando aparece un ángel es algo conmovedor, tan conmovedor que las personas se percatan de que no fue cualquier persona la que le trajo el mensaje. Si tampoco José, fíjense que estaba con temor, estaba con preocupaciones, pero al aparecer el ángel cambia la historia, el sentido de que este ángel aparece, en primer lugar, para fortalecerlo y consolarlo. El ángel se dirige a él como hijo de David. Y este era un título importante. Recordemos que el rey David había formado a la nación de Israel, formó su ejército, consolidó el reino. Su hijo Salomón luego lo extendió, pero David fue alguien bien importante. El decir que alguien era descendiente de la familia de David, usted sabe que todavía hay que decir, no, yo soy de los Pérez, yo soy de los Sanchos, yo soy de no sé qué más, en determinadas regiones, no sé, en Nicaragua, como con un apellido ahí que... Los Ortega Murillo. Los Ortega Murillo. Eso sí son complicados, ¿no? Bueno, son apellidos que marcan, ¿no? Que marcan una región y demás. En el cumplimiento de la promesa mesiánica, José era considerado como el heredero legal de David. Es decir, lo que dice el ángel, tú eres descendiente de David. Fíjense que el ángel lo llama hijo de David. Hijo de David. Y la profecía estaba, a David se le había prometido que no faltaría eternamente un rey en el trono que fuera de su descendencia. Después de él vino David y demás. Pero recordemos que ahora viene Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, de ese linaje y de esa descendencia. Otra profecía cumplida en este proceso. Porque ahora se llama José no por su nombre, sino se llama José por ser hijo de David. Y esto ya es, pudiéramos decir, palabras mayores. Como quien transmite este honor a Jesús, no ha pasado por alto, ni aquí, ni en la genealogía procedente. En un sentido era realmente, este es el árbol genealógico de Jesús, de José, perdón. Este era la manera. El ángel dice a José que no debe vacilar, ni debe tener temor de recibir a María en su hogar. La palabra no temas no implica que había algo en lo más profundo del corazón de José que realmente quería recibirla, pero no se atrevía. ¿Cómo iba a quedar él delante del resto de las personas? ¿Cómo iba a ser el asunto? Bueno, entonces, que no teme cumplir su deseo y el de María, porque el único obstáculo que había sido quitado, María no había sido infiel. Es decir, el ángel está diciendo, María no ha sido infiel. Esto es algo sobrenatural que ha ocurrido sobre ella. Es la noticia que el ángel está transmitiendo. El obstáculo que había era, ¿cuál era? La infidelidad. En el anuncio angelical está claro de que no había infidelidad, que había sido algo sobrenatural que había ocurrido sobre María, o la Virgen María en este caso, porque había concebido sin tener relaciones sexuales. José podía llevar a María, a su esposa, a su casa, porque estaban desposados, ya lo podía hacer. Pero recordemos que en cuanto a la costumbre, no había todavía razón para que ellos se unieran. No se habían casado aún. Más adelante, y eso explica un poco más, que más adelante María cuando pare a Jesús y tiene el nacimiento y todo lo demás, Jesús tuvo otros hermanos o medios hermanos, porque el padre de sus medios hermanos fue verdaderamente José, pero no fue el Espíritu Santo. Entonces esta es la explicación. O sea, hay algunas reuniones virgen en el parto, virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La después del parto es un poquito complicado. Pero no sabemos si por obra del Espíritu Santo, de igual manera, ella concibe y el Espíritu dice, vamos a dejarle a José ese privilegio intacto. Ese sería un detalle un poco más, quizás, teológico para discutir. Pero fíjense que el ángel le ordena tomar a María su mujer. Es decir, en otras palabras, el ángel le está diciendo, él no sabía qué hacer, estaba dudando. El ángel, aunque le da la explicación, también le dice, no temas, toma a María tu mujer.
No temas tomar, toma, llévala. Es decir, hazlo. Porque tú eres descendiente de David. Comprendida entonces en esta verdad del nacimiento original, es la garantía de la salvación para el pueblo de Dios. Porque sin ese tipo de nacimiento es difícil entender cómo Cristo puede ser nuestro Salvador. Si es un nacimiento, recordemos que Apocalipsis, cuando habla acerca del Cordero, que están abriendo los sellos, y quién puede, quién es digno, es aquí el Cordero. Es aquí el Cordero. Un nacimiento de esta naturaleza es quien estaba apto o capacitado para verdaderamente lograr este proceso de salvación al cual Jesucristo había venido. Este era el Salvador espiritual, como dice el versículo 21. Dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el completo del anuncio que se le da a José. Es decir, en otras palabras, José, tú tienes una misión. Tú estás cuidando al Hijo de Dios. Tú eres descendiente de David. Se le prometió a David que no faltaría en su trono. José, esta es tu responsabilidad. Fuera duda, fuera preocupación, fuera malos pensamientos acerca de María, fuera todo eso. Porque tú tienes una misión importante de cumplir en la vida. Muy, muy interesante. Sí, Rosa, iba a decir algo. Pastor, ¿se puede decir que José era un hombre temeroso de Dios? Porque para recibir una revelación como esa y aceptarla, tiene que él haber tenido una relación con Dios. Evidentemente. La Biblia, al llamarlo justo, la palabra justicia, justo no significa, no está tan enmarcada al sentido de la justicia, sino de hacer lo correcto. Es decir, de ser obediente a lo que Dios le está diciendo, de ser un hábil seguidor de los mandamientos de Dios, un hábil cumplidor de los mandamientos de Dios. Por eso es que en este pasaje, cuando el ángel le dice, no aparece ninguna expresión que a José le fuera difícil o incómodo. Él tenía hasta aquí duda, pero de aquí en adelante no hay nada que aparezca que nos confirme de que continuó, vamos a decir, en algo vulgar, con celos y con dudas y con preguntaderas. No, hasta aquí, al menos bíblicamente, no hay nada que se recoja en este proceso. Será el Salvador del mundo. Todos tienen interés en el nacimiento de este niño. Todos están interesados. Fíjense, el Espíritu Santo, con el ejercicio de su poder, María concibe. El Espíritu estaba interesado en que este hijo naciera. María fue el instrumento voluntario. Aquí su sierva, hágase tu voluntad. Ella también estaba dispuesta. Es por eso que se le llama bendita tú entre todas las mujeres. Más adelante dice la palabra de Dios. José, el esposo de María, con todas sus inquietudes y todas sus dudas, ni se opone a que se le ponga José. Por favor, pero al menos lo va a criar, póngale a Joséito. No, su nombre será Jesús. Y esto también es algo muy, muy, muy importante. Recordemos de igual manera a Juan el Bautista. Elizabeth, y cuando su papá, ¿qué nombre le va a poner? Que no pudo hablar más después que le apareció el ángel. Este es un caso también de que el ángel impresiona. No pudo hablar más. ¿Y qué dice? Sí, Juan es el nombre, y se le destrabó la lengua. Es decir, hay algo, su nombre será Jesús. Esta es, pudiéramos decir, la explicación más adecuada que le ha ofrecido por el ángel mismo. Él salvará. Él salvará. Tú no serás José. Él salvará. Tú estás criando al Salvador del mundo. ¿Qué responsabilidad? No eres el papá, pero Él salvará. Él salvará. ¿A quién salvará? No a todos, sino a su pueblo. Él vino a salvar a todo el mundo, pero recordemos que no todo el mundo va a decidir por Cristo. Es decir, la salvación está para todo el mundo, pero salvará a quién? No a todo el mundo. No porque no está abierta la opción para ellos, sino porque ellos no van a tomar esa opción. Él salvará a su pueblo.
Vean ustedes que está acotado. ¿Quiénes son las personas que van a ser salvos? Los que creen en Jesucristo como su único y personal Salvador. Y esta es otra historia muy interesante en estas pocas palabras que anuncia el ángel. Sus ovejas, como dice Juan capítulo 3 versículo 16. Yo soy el buen, Juan capítulo 10 versículo 11. Yo soy el buen pastor. Su vida da, ¿por qué? Por sus ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas? Toda la humanidad. Los que han creído en él. Pero recordemos, está abierto para toda la humanidad. Porque sería un poquito ilógico pensar que no, la salvación es para un grupo selecto de personas. No, la salvación es para todo el mundo, para todas las personas. Porque hay un grupo de personas que, a pesar de... Oye, usted no ha visto que, por ejemplo, un buen jugo frío, una no sé qué, un buen gallo pinto de esos nicaragüenses ricos, una buena... un buen pescado que más le gusta. Hay gente que dice, no, a mí eso no me gusta. Y qué rico está. Ahora en Navidad un buen gallito pinto, ¿no es verdad, Juan? Sí. Una cosa tremenda. Con queso frito y carne asada. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo! Bueno, sería, pero hay gente que dice que no. Él salvará a su pueblo. Pero hay gente que no tiene esa intención, tristemente no tienen ese deseo de hacerlo. Es siempre Dios y solamente Dios. ¿Quién es su Hijo por medio de él? El que salva a su pueblo. La salvación viene de Dios. Fíjense que tenemos la salvación por gracia. ¿La gracia de quién? De nosotros. Porque somos graciosos. No, la gracia de Dios, que se derrama para todo aquel que confiesa en Jesucristo como su único y salvador. Como dice el Salmo 20, algunos confían en carros y otros en caballos. Eso se mantiene hasta el día de hoy. Algunos confían en carros y otros confían en caballos. Yo del nombre de Jesucristo pues confiamos. Unos confían en la fortaleza física, en el conocimiento, en la reputación, en el prestigio, en la posición, en las maquinarias magníficas, en los amigos influyentes, en las cosas intrépidas, en montones de cosas. Pero yerran porque no confían en el Dios de la gloria. Yerran porque no confían en el Dios de la gloria. Yerran porque quien verdaderamente puede limpiar el corazón y la vida es esa muerte redentora que Cristo vino a nacer a este mundo de esta manera virginal y profetizada por Isaías 700 y tantos años antes, sencillamente por este poder santificador del Espíritu Santo. No hay otra forma de poder entender. Ser salvo significa, en primer lugar, ser emancipado del mayor mal. El mayor mal que hay en esta humanidad no es la variante Omicron que ha salido nueva ahora del coronavirus. Esa no es el mayor mal que hay en el mundo. No es eso. Es la corrupción, el poder y el castigo que el pecado tiene sobre nuestras vidas. Ser puesto en posesión de los mayores bienes, porque tenemos este gran tesoro en vasos de barro, tenemos al Espíritu Santo en medio nuestro. Esa es una bendición que solamente, como se le informa a José, él salvará al mundo. Eso es lo que le estaba diciendo que iba a ocurrir. Uno puede ser salvo de algo sin ser salvo para algo. La verdadera felicidad de la paz con Dios sobrepasa todo entendimiento. La libertad, el gozo inefable, lleno de gloria, es la oración contestada, es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Un testimonio efectivo y una seguridad tan grande de la salvación. Eso es lo que estaba diciendo el ángel a José. Por lo tanto, José, entendiendo todo este contexto, por eso toma a su esposa y la cuida. Y cuando más adelante lo vemos, recordemos que José lleva a María y la lleva en su burrito. ¿Saben que quién debía ir en el burrito? Por la costumbre de la época. José. Aunque María estuviera encinta, a ella no le tocaba. Estamos en una sociedad con otras costumbres. Pero esto cambia de una manera tremenda en la vida de este hombre justo. Mirando entonces los versículos del 22 al 23, podemos entender o mirar
toda la connotación de esta noticia que está recibiendo José. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y la llamarán Emmanuel. Eso significa Dios con nosotros. Esto no se menciona quién es Mateo no dice quién es el profeta, porque él está escribiendo a quién, a los judíos, y los judíos sabían la ley y estudiaban los profetas. O sea, ellos sabían que eso estaba dicho. Ellos sabían que eso estaba dicho. No se menciona el profeta, pero sí se menciona que esto estaba ocurriendo de una manera tremenda. Dios con nosotros no distingue ni pueblo, ni raza, ni cultura, ni posición social. Usted puede ser rico y sin Jesús no tiene nada. Y usted puede ser pobre y con Jesús tenerlo todo. Usted puede ser rico y con Jesús y tenerlo todo. Literalmente. Es decir, no hay una distinción. Esta es la primera de una larga serie de profecías a las que Mateo se refiere a fin de mostrar de que Jesús es realmente el Mesías. Esta es la primera de las profecías que Mateo va a estar mostrando para hacernos entender. Y vean que dice: Dios con nosotros. Aquel niño, por su existencia y por su nombre, representa la confirmación histórica de que Judá y su rey, y de que a pesar de tanta incredulidad, Dios realmente va a intervenir a favor de Judá, pero va a intervenir a favor de toda la humanidad, de todos nosotros, y nos va a regalar esa salvación tan extraordinaria y tan maravillosa. Debemos confiar completamente en Él. Dios el Padre lo envió. Esta manera de concebir de manera tan extraña para María, tan difícil de aceptar para José, pero Dios lo está enviando. Dios lo está enviando. Es el mismo, la verdad. Y solo podemos confiar en Él, nuestra salvación. Debemos recibirlo. Debemos recibirlo como el Salvador de nuestras vidas. No hay otra forma que lo podamos hacer. Dios con nosotros, además, también revela algo personal y amigable. Dios no está enemistado con su pueblo. Dios no está lejano. Fíjense, habían pasado 400 años desde el último libro del Antiguo Testamento hasta este momento. Dios no había hablado en ese tiempo. Y podían pensar: Dios se ha olvidado de Israel. Dios no se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de su pueblo. Dios no se olvida de su gente. Nunca. Dios con nosotros. Aparece la confirmación de esta profecía que Isaías había dicho tanto tiempo atrás. 700 para ser exacto, aproximadamente 700 para ser no tan exacto. Porque si se manifiesta nuestro amor, porque es para nuestro propio bien. Qué bendición tan maravillosa esa que tenemos y encontramos en Jesucristo. Mis hermanos, debemos entonces adorarlo. Y es lo que más adelante pues la palabra pues nos dice. Dios con nosotros se manifiesta como libertador, como salvador y como Señor. Ese es el Emmanuel que está hablando este versículo que acabamos de decir. Dios con nosotros. Es decir, es el sabio que debemos adorar. Es el digno de nuestra adoración. Y es así como Dios lo ha establecido, nuestro Padre Celestial. La doctrina entonces del nacimiento virginal satisface los dos requerimientos. Nos revela a Jesucristo en una persona divina. Porque este nacimiento no hay historia antes ni después en la Biblia de que haya ocurrido de esta manera. Es algo novedoso y único, divino de esa manera, y además humano, porque lo crió José y su madre María. José era un carpintero, María era una ama de casa tradicional de la sociedad de la época. Ambos vivían en todo, pero ambos tuvieron la bendición de ver a ese niño crecer, y tuvieron la bendición de ver a ese niño también de tú a tú discutir con los grandes eruditos desde su época, y tan solo teniendo 12 años, y tuvieron la bendición de muchas cosas más. La historia luego se pierde José. No sé, algunos dicen que fue que murió. Normalmente los hombres morían más jóvenes en ese tiempo, pero no hay una historia. Pero al pie de la cruz ahí encontramos solo a María. José se pierde
de pronto y la historia bíblica, los evangelios no lo siguen mencionando. Encontramos entonces en tercer lugar la señal realizada por la obediencia y por la consideración. Y cuando despertó José del sueño, miren ustedes qué tremendo, el hombre que se durmió con temor se despierta despreocupado. El hombre que sueña con Dios, el hombre que habla con Dios, es capaz de actuar de esta manera por difícil y complicada que sea la situación. Este hombre se queda en un letargo, en una preocupación. Este no era un sueño de eso del mediodía, rico después de un gallo pinto o un arroz con frijoles cubanos, con huevo frito. No, ese no era. Ese era un sueño que era inestable. Ese era un sueño preocupante. Pero este hombre ahora, despertar con estas noticias, ¿qué hace? Dice que hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Este es un hombre obediente. No habla más de duda, no hay más temor, no hay más preocupación. Este hombre habló y recibió el mensaje de Dios y lo hizo. Y lo hizo de una manera obediente, lo hizo de una manera muy grata, como lo miramos en esta historia. Aunque José y María estaban juntos en la misma casa, no tuvieron relaciones sexuales hasta que María dio a luz a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Si ya se hubieran casado, ya fue su casa y todo lo demás, no lo sabemos. Pero es muy evidente que la conmoción de tanto la aparición angelical a María como a José les dijera, esto es cosa seria, mejor respetemos un poquito. Así que es algo muy interesante lo que cada uno de estos pasajes nos están mostrando. No se nos dice por qué fue así. Fue motivada por la decisión de alta consideración de tener a la pareja por lo que habían concebido. O se abstuvieron porque podían refutar cualquier tipo de alegato que impulsaran la pareja de tener relaciones sexuales. No lo sabemos. Lo cierto es que hasta después del nacimiento del niño ellos continuaron de esa manera. No tenemos más explicación. Al despertar del sueño, José hizo exactamente lo que el ángel le había ordenado, ni más ni menos, exactamente lo que el ángel le había ordenado. No solo llevó a su esposa consigo, sino que cuando nació Jesús, lo llamó Jesús, como lo que el ángel le había dicho. Así fue su obediencia. No dijo, bueno, yo por favor lo voy a criar, ya lo tengo, está bien, yo conozco la historia, pero déjame una parte en el proceso. No, como dice Dios, Jesús. Así está hablando. Por cierto, al hacerlo así, José y María actuaron en perfecta armonía. Los dos habían recibido este proceso. El rechazo del nacimiento virginal de Jesús deja sin explicación su vida sobrenatural y también su obra sobrenatural. También deja sin explicación la posibilidad misma de la salvación del hombre. Esa salvación es asegurada solo cuando la iniciativa de Dios toma lugar y no la iniciativa del hombre. El versículo 25. Y no lo conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y lo llamó, ¿cómo hemos dicho que lo llamó? Jesús. Lo llamó Jesús. Especialmente los judíos conectaban al Espíritu Santo con la obra de la creación. Fue por medio de su Espíritu que Dios realizó su obra creadora. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y el caos llegó a ser mundo, llegó a ser ordenado. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dijo el salmista, y todo el ejército que en ellos tiene aliento en su boca. Tanto en hebreo como en griego, la palabra aliento del Espíritu es la misma. Envía tu Espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. El Espíritu de Dios hizo, dice Job, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Este es el Espíritu que está dándole vida a Jesús. Este es el Espíritu que está dando vida a los hombres. El Espíritu creador. El Espíritu creador del mundo y el dador de la vida. Ese es el Espíritu que está con nosotros hoy. El que también nos consuela, nos guía y nos sostiene continuamente. Así que Jesús vino al mundo, el poder vivificador y creador de Dios. Ese poder se convirtió en orden, el caos que hasta ese momento existía.
Por eso Jesús puso en cintura a los fariseos, por eso continuamente discutía con los saduceos, por eso continuamente hablaba a sus propios escogidos, a sus 12. Por eso Jesús siempre está ordenando nuestras vidas en todo lo que hay. Siempre ha traído orden en una vida desordenada. Ha traído esa nueva vida a nosotros. Ese poder es el que nos alienta y el que nos ayuda en cualquier tipo de frustración, en cualquier tipo de mal. Y esto es lo que tenemos que entender en nuestras vidas. Esta es la vida transparente que ese Espíritu ha creado en nosotros. El Espíritu, el que trae la humanidad, el verdadero Dios, ese, el que tenemos que tener presente. Ese es el agente de Dios, la creación del mismo, la que está hablando. Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, es el que está actuando. Es el que nos capacita para ser hijos de Dios y es el que nos perdona de todo pecado y de todo mal. Por lo tanto, miremos la profecía, miremos en este estudio de invierno esta profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14, primera profecía que Mateo toma o explica, pero que aquí se cumple. Isaías lo dijo 700 años antes de que se cumpliera en esta historia de Mateo, y aquí está, cumplido al pie de la letra, al dedillo, la señal que había sido anunciada de que iba a ser una virgen que iba a concebir del Espíritu Santo, que iba a ser de la descendencia de David, que iba a ser el Salvador espiritual. Lo vemos al detalle en cada una de las explicaciones que hemos dado en este momento. Ese Dios con nosotros es el que nos ayuda en todo el proceso general que estamos viviendo, y es la señal realizada, la señal de salvación, la señal que en breve vamos a estar celebrando nuevamente o recordando, porque cada día lo estamos celebrando. Cada día lo estamos celebrando. Cada momento debemos celebrarlo. Lo debemos celebrar con obediencia y con consideración por cada una de las cosas que Él está haciendo. Por lo tanto, esta es una de las profecías. Dios con nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el tiempo de estudio. Bendice a mis hermanos y ayúdale siempre. En el nombre de Jesús. Amén.